debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad traemos un tema de vibrante actualidad, como es el proyecto del Presupuesto General de la Nación del año 2021, que ha sido presentado dentro de tiempo y forma por el señor Ministro de Hacienda de la República de El Salvador. Para ello contamos con la participación del licenciado Juan José Martel, diputado por Cambio Democrático en la Asamblea Legislativa y miembro de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, quien ha tenido una participación muy activa, de mucha actualidad y con un criterio técnico dentro de la comisión, a quien hemos solicitado su apoyo, su asistencia, para que en palabras comprensibles nos lleve paso a paso por qué nosotros los salvadoreños y salvadoreñas debemos de interesarnos en la discusión del presupuesto. Muchas gracias, diputado, por aceptar mi invitación. Gracias a ti, Ricardo. Es un gusto estar de nuevo en tu programa y bueno, a la orden para que podamos comenzar a conversar. Diputado, ¿hay algún requisito formal que el ministro de Hacienda no ha cumplido al presentar el proyecto general del presupuesto de la Nación, o todo está acorde a lo requerido para iniciar las discusiones en la comisión? A mi juicio, el ministro ha presentado tanto en tiempo como en los mecanismos de forma el presupuesto general de la Nación sin que hagan falta documentos. Ellos están alegando una declaración jurada, pero se les olvida que hubieron en el marco de la pandemia una serie de suspensiones a varios cuerpos de ley que en este momento se vuelve innecesario. Yo creo que el problema de fondo está en la interpretación política. No nos olvidemos que el presupuesto es una herramienta financiera, porque es obvio, y es la herramienta que permite la distribución de todo el gasto público, pero también es una herramienta profundamente política. Y es ahí donde se presentan por lo general las dificultades. ¿Cuáles son las prioridades que tiene el presupuesto? ¿Cómo se va a gastar? ¿Cuánto se va a gastar? Ese es el debate. Esto se disfraza de mucho tecnicismo. El hecho de que el presupuesto sea una herramienta técnica que se hace acorde con estándares de fórmulas y mecanismos de finanzas públicas, no quiere decir que la Asamblea Legislativa debe de ver solo eso. La Asamblea Legislativa, que es un órgano eminentemente político, el objetivo también es analizar qué significa eso políticamente. Todas las prioridades de un gobierno no se expresan en sus discursos, se expresan en la presentación de un presupuesto. Si un gobierno dice que le va a dar prioridad a determinadas áreas, tienen que estar también en forma prioritaria en el presupuesto. Si un gobierno dice que va a cumplir tales y tales promesas y va a construir esto, va a hacer esto otro, eso tiene que aparecer en el presupuesto. De lo contrario, son palabras vacías. Por lo tanto, el presupuesto es la más importante herramienta de ejecución que tiene no solo el gobierno, sino todo el ente público. Diputado, se establece por parte del señor ministro de Hacienda que este es el presupuesto más social de la historia de la República de El Salvador y que tiene 3 grandes ejes transversales: salud, educación y seguridad. Sí, efectivamente, Ricardo, así es. Es importante decir lo siguiente. El presupuesto del 2021 que ha presentado el ministro es de 7,453.5 millones. 7,453.5 millones de dólares. Es el presupuesto también más alto de la historia. Cada año nosotros, el ejecutivo de turno presenta siempre el presupuesto más alto de la historia. El año pasado fue de 6,000,
el año anterior igual, es decir, cada año hay un incremento presupuestario. Por lo tanto, si yo digo, este presupuesto es el más alto de la historia y nunca, eso siempre es así, siempre es así. Ahora, de ese presupuesto de 7.453 millones de dólares, el 43.7% va para 3 rubros: para educación, para salud y para seguridad y defensa. Ahí están centradas las prioridades. Es decir, el gobierno puede decir otra cosa, pero en el presupuesto el mensaje que está dando es claro. Mis prioridades para el año 2021 son educación, salud y seguridad y defensa. Veamos los montos. En educación está hablando de 1.320 millones, punto 4, pero pongámosle 1.320 millones de dólares para educación. Es el más alto de la historia y es importante, es el más alto en relación al Producto Interno Bruto. Todos los organismos internacionales hablan del PIB. El PIB es el Producto Interno Bruto, es decir, es lo que produce la economía de un país, para decirlo. ¿Cuánto produce la economía de un país? Tanto. Eso es el PIB. Entonces, todos los organismos internacionales dicen, miren, si usted quiere salir del subdesarrollo, la educación es fundamental. Sin educación no va a salir. Y para que usted pueda salir del subdesarrollo, el presupuesto ideal es aquel que anda alrededor del 6% del PIB. Es decir, que todo lo que usted produce en su economía, el 6% lo invierte en educación. Este presupuesto que ahora se presenta de 1.320.4 millones representa el 5% del PIB. Es decir, nos estamos acercando a esa meta que los organismos internacionales están diciendo que se vuelve necesaria si queremos salir del subdesarrollo. Todo ese discurso de sin educación no hay desarrollo, pues se debe de expresar en el presupuesto. En el pasado, el presupuesto andaba 3%, 3,5% del PIB. Ahora subimos al 5% del PIB, lo cual es algo bueno. Prioridad, obviamente. Salud. Yo creo que después de la pandemia, o más bien en el marco de la pandemia, porque todavía no estamos en el después, ya estamos en el momento de la pandemia, nos ha demostrado que invertir en salud es vital. Es absolutamente necesario. Y este gobierno, cuando llegó, se enfrentó con que teníamos un sistema de salud destruido, pero totalmente destruido. Sin atención, sin insumos. Por ejemplo, una de las cosas que a mí en lo personal, Ricardo, me impactó muchísimo, es cuando nos contaron que 30 y tantas camas con respiradores habían en todo el país. ¿Sí? Unas 30 camas con respiradores para atender una pandemia que el problema fundamental era de tipo respiratorio. Si no se hubiera invertido en salud, la gente se nos hubiera muerto o en los hospitales o en la calle o en las casas porque necesitaba un respirador. Yo no creía. Incluso cuando revisé los datos, aparecía que habían como 200 respiradores según los datos. Pero me dicen, mire, eso está en libros. Eso es en libros. Pero en la realidad solo hay estos ventiladores. Y me comenzaron a decir, habían como 3 ventiladores en el hospital neumológico, 3 o 4. Y así, es decir, estábamos en la calle. Entonces, ¿qué se necesita? Invertir en salud. Invertir en salud y educación son 2 claves para el desarrollo. Para salud van 1.034 millones de dólares. Igual, altísimo el presupuesto. Y para seguridad van 903 millones de dólares, seguridad y defensa. Casi los 903 millones de dólares. 903.3 para ser más, dar las cifras tal como le gusta a mucha gente. ¿Qué significa todo esto? Si uno suma estas 3 cantidades, estas 3 cantidades representan el 43
0.7% de todo el presupuesto que se va a presentar para el 2021, que se ha presentado para el 2021. Es decir, que de cada $100 que va a gastar el gobierno, 43 dólares con 70 centavos van para estos rubros. Es un avance definitivamente importante. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la estrategia de desarrollo económico-social. Acordémonos que el presupuesto es una herramienta para el desarrollo del país. Es como nuestro dinero que estamos pagando a través de nuestros impuestos, de nuestras contribuciones, nuestras tasas, hasta las multas de tránsito que nos ponen, y se convierte en dinero público, sirve para que el país avance. Entonces, la estrategia de desarrollo económico y social de este gobierno para el país tiene también 3 grandes rubros. El bienestar social, que es el primero. El segundo, reactivación de la economía. Y tercero, seguridad. Y esto se liga. Solo reactivar la economía sin generar bienestar social no sirve. Eso puede ser concentración de riqueza. Sin seguridad no es posible. No puede haber bienestar social si tenemos un grave problema de seguridad como el que teníamos de 10, 12 hasta 14 muertos diarios. Además de eso, el problema de seguridad detiene la inversión. Nadie quiere invertir en un país donde hay graves problemas de seguridad. Entonces, eso nos lleva a esos 3 grandes componentes: bienestar social, reactivación económica y seguridad. Bienestar social, ¿qué es lo fundamental para el gobierno en el 2021? Desarrollo infantil, seguridad social, educación, transporte y movilidad, cultura, deporte y riesgo climático. Ahí está, centrado en esas grandes ideas, lo que es el bienestar social. En reactivación económica, ¿qué hay? Política fiscal, política exterior, política comercial, política de empleo y política sectorial. Y mira qué interesante, política exterior se liga a la reactivación de la economía. Es decir, vamos a poner las relaciones diplomáticas, nuestras relaciones con el mundo, al servicio de la reactivación de la economía. Y entonces esos son es uno de los 5 elementos del eje de reactivación económica. Y finalmente, el eje de seguridad. En el eje de seguridad, la represión y el combate del delito. Eso es lo primero. Lo segundo, prevención. Lo tercero, rehabilitación social e inserción productiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si todos estos programas, en el marco de estos 3 componentes, bienestar social, reactivación económica y seguridad, se convierten en la estrategia de desarrollo económico y social, estamos dando los primeros pasos para comenzar a movernos hacia una senda de desarrollo con equidad. ¿Cómo se expresa esto entonces en concreto en el presupuesto? En educación, en salud y en seguridad, que como ya lo dijimos, tiene el 43.7% de todo el presupuesto nacional. Diputado, hasta ahí todo se escucha bien. Creo que nadie puede o debería de oponerse a que estos 3 grandes rubros reciban un refuerzo, en mi opinión, histórico, pero también se resuelve el tema de los bonos y de otra serie de pagos que se le dan a los servidores de estas 3 grandes áreas, incorporándolos al salario. Usted en esta legislatura es la tercera oportunidad que tiene la oportunidad de trabajar en un anteproyecto de presupuesto general de la nación. Ya lo hizo en el del 19, en el del 20 y ahora en el 21. Uno de los mayores argumentos que se ha escuchado y que usted ha intervenido en programas anteriores conmigo ha sido que la oposición siempre dice que no está equilibrado, que está desfinanciado y que es un presupuesto sin fundamento técnico. ¿Cuál es su apreciación luego de que el señor ministro de Hacienda ha acudido ya a 2 tremendas y extensas reuniones
con una presentación de más de 250 diapositivas. ¿Es realmente su apreciación que el presupuesto tiene un fundamento técnico? Sí, gracias, Ricardo. A mí me llamó mucho la atención que a pesar de que el señor ministro de Hacienda presentó en tiempo el presupuesto, tal como lo señala la ley, yo estuve presente como miembro de la Comisión de Hacienda en el momento de la entrega. Me llamaron la atención algunas cosas. La primera es que solo estaba el presidente de la Asamblea, el diputado Mario Ponce, el presidente de la Comisión de Hacienda y yo, en el momento en que se recibió el presupuesto. No habían diputados de Hacienda de ninguno de los otros grupos parlamentarios, cuando este es un acto importante. El presupuesto, ya lo hemos dicho, es la más importante herramienta de política pública que tiene el país, pero no llegaron. Primer mensaje. Segundo mensaje que hubo. Al siguiente día había sesión plenaria. Era jueves. Lo lógico era que en esa plenaria ya debía de conocerse, ha entrado el presupuesto, hombre, se da por recibido y se pasa a la Comisión de Hacienda. Eso iba a permitir que el lunes empezaba entonces ya la Comisión de Hacienda a ver el presupuesto. Pero dijeron, no va a entrar todavía, no tenemos interés en recibirlo en esta plenaria. ¿Qué estaba pasando? Era mi pregunta. Porque eso significaba que entonces tenía que esperarse a la siguiente plenaria, 8 días después, para que la Asamblea pudiera recibir oficialmente el presupuesto y trasladarlo a la Comisión de Hacienda. Entonces comenzaron a retrasar la discusión del presupuesto, cuando la ley dice que se presenta al menos 3 meses antes para que haya tiempo suficiente, porque todo el mundo sabe que el presupuesto es una herramienta de finanzas públicas bastante compleja y se necesita tiempo. Pero lo agarraron suave. Pero ¿qué pasó en el ínterin? En el ínterin, copias le sacaron y comenzó el ataque contra el presupuesto. Y el principal ataque era, en primer lugar, que no era un presupuesto real, porque no estaba, porque la proyección de crecimiento que estaba dando el gobierno era irreal, que la economía no iba a crecer así como estaba diciendo el gobierno. Ese fue el primer argumento. El segundo argumento viene de financiado, y hay que financiarlo con deuda. ¿Qué es lo que pasa? Según el gobierno, según las proyecciones, más bien para decirlo más exacto, del Banco Central de Reserva, el próximo año nosotros vamos a tener un crecimiento del 3.9% en la economía. 3.9% va a crecer el PIB. Ya dijimos, el PIB es el volumen de todo lo que se produce en la economía de un país. Entonces, íbamos a crecer el 3.9, dijo el gobierno. Ojo, este 3.9 es más alto que todos los índices de crecimiento de muchos de los gobiernos anteriores. Entonces dijeron, es irreal. Esto no es posible que después de una pandemia, que después de esto, de lo otro, crezcamos eso. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que pocos días después, los organismos multilaterales, entre ellos lo más destacado, el Fondo Monetario Internacional, dijo, según las proyecciones nuestras, la economía salvadoreña va a crecer el 4%. El Fondo Monetario no tiene por qué hacerle el favor al gobierno ni de El Salvador ni de ningún país. El Fondo Monetario Internacional es un banco, es una multilateral, un banco que le presta a los estados, a los países, y por lo tanto ese banco necesita tener proyecciones claras para saber cuánto y hasta dónde y para qué va a prestar. Eso es como cuando uno va a sacar un crédito al banco, Ricardo, y le piden las cuentas, mire, tráigame la constancia de salario, qué otros ingresos tiene, cuánto gana su mujer, qué deudas tiene, para ver si uno es capaz de pagar la cantidad que está prestando.
Es lo primero. Saber hasta dónde le pueden prestar a uno. Si uno llega, mire, yo no tengo empleo, no, yo estoy plagado de deudas, no le prestan. Entonces el Fondo Monetario Internacional dice, van a crecer el 4%. Y el gobierno decía el 3.9%. ¿Qué significa esto? Primero, que las cifras no estaban siendo inventadas. En segundo lugar, que al contrario, eran un poco conservadoras en relación a lo que estaba diciendo los organismos multilaterales. Entonces, se cayó el argumento. Se cayó. Segundo punto, ¿viene de financiado? Sí, viene de financiado. Yo quisiera que alguien me dijera, quizás desde el general Martínez para acá, que esa es otra historia, ¿verdad? Que ya más parecen leyendas urbanas la del general, la de Martínez, pero que alguien me dijera qué año ha habido un presupuesto general de la nación que no haya estado desfinanciado. Y si quieren, para hacerlo más breve, en los últimos 30 años, 31 años, que en los años de la democracia cristiana, ¿qué presupuesto se presentó que no fuera desfinanciado? Siempre el presupuesto viene desfinanciado porque siempre se necesita de algún nivel de crédito para terminar de completar el gasto público. Eso es el desfinanciamiento, que tú dices, hombre, yo este año voy a gastar esto, pero en realidad voy a necesitar un poco más, lo que gano es menos y voy a prestar tanto. ¿Qué es lo que sucedía en el pasado? Que ese desfinanciamiento, que ahora se conoce como brecha presupuestaria, para cuando digan brecha presupuestaria, es eso, es el pisto que quiera prestar para terminar de pagar los chillos. Ese presupuesto se ocultaba y no se decía. Entonces, según los diputados, estaban aprobando un presupuesto financiado, equilibrado en la época de Arena, en los primeros años del FMLN, hasta que la sala dijo, no señores, ustedes no están aprobando presupuestos equilibrados, están aprobando presupuestos desfinanciados, y para que ese presupuesto sea real, usted tiene que aprobar el presupuesto y la deuda, de manera que es un solo paquete. ¿Para qué? Para que ahí sí ya queda financiado. Una parte con los recursos locales y otra parte con los recursos de deuda. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado después de que dolarizamos la economía del país? Que no tenemos política monetaria y por lo tanto no podemos hacer esos juegos que otros países hacen, que hay momentos en que sacan un poco más de dinero, como decir, ponen la maquinita a trabajar, después recogen el dinero porque entró. Nosotros o tenemos o no tenemos dólares, y los dólares no los hacemos nosotros. Y al contrario, pagamos un vasallaje por usar ese dinero. Entonces resulta de que eso obliga al gobierno a tener créditos. El año pasado, la brecha presupuestaria era de más de $1.000 millones. El año antepasado, perdón, que fue el último año del FMLN, era de más de $1.000 millones. El año pasado se redujo a $600 millones. Ahora sube a $1.300 millones. 1.300 y tantos millones de dólares. Sí, eso nos endeuda. Sí, nos endeuda. Cuando este gobierno llegó a tomar ahí posesión de la Casa Presidencial, ya habían en promedio $19.000 millones que debíamos. Esa deuda viene acumulándose. ¿Cuál es entonces el secreto? El secreto es que vayamos creando en la economía las condiciones para pagar. Que mire, van a pagar sus hijos. Tus hijos, Ricardo, los nietos de Ricardo van a pagar, sí, pero que hayan condiciones para pagar. ¿Por qué? Porque hoy vamos a sentar las bases para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan vivir en un país mejor y puedan pagar esa deuda. Es la única alternativa, romper el círculo vicioso. Si decimos no hay deuda, no hay desarrollo. Tenemos que reducir este presupuesto, adiós salud, adiós educación, adiós seguridad, y por lo tanto, simplemente cortamos las posibilidades del desarrollo. A los que menos les debería de preocupar esto es a los empresarios, ellos conocen mejor esta lógica.
La mayoría de las grandes empresas trabajan con créditos, trabajan con deudas. ¿Y por qué se endeudan? Porque saben que cuando esa empresa crezca, genere actividad y vendan, van a pagar. Igual tiene que ser en el caso de nuestros países. Y ahora por primera vez, siento yo, se están sentando un poco más de bases sólidas para poder enfrentar deuda en el mediano y en el largo plazo. Y estos 19,000 millones que ya recibimos endeudados, hombre, ¿y qué condiciones crearon para que los paguemos? Se endeudaron y no crearon condiciones de pago. El otro elemento clave, porque este presupuesto también tiene que ser gordo. Todos sabemos que la pandemia trajo como consecuencia la caída de la economía. Todavía no está clara la cifra, pero entre 60 y 70 mil empleos formales perdidos. Hay que recuperar la economía. ¿Cómo se recupera la economía? Con inversión. Pero ¿qué es lo que pasa? La inversión puede ser pública o privada. Pero la inversión privada en tiempos de crisis se retrae, se encoge. ¿Por qué? Porque la inversión privada tiene como objetivo generar ganancia. Nadie invierte si no tiene un margen de seguridad en la ganancia que va a obtener. Entonces, cuando hay crisis económica, el riesgo aumenta y la gran empresa no invierte. Ellos dicen que invierten, que generan, pero no, en realidad tienen una tendencia a reducir. Entonces, ¿qué necesitamos para que haya inversión? Traerla de fuera y inversión pública. Y la inversión pública tenemos que concentrarla en la mediana, en la pequeña y en la microempresa. ¿Por qué? Porque esos son los motores para que salgamos adelante de la crisis. Son la pequeña, mediana y microempresa, son las grandes generadoras de empleo en este país. Por supuesto, el empleo que generan tiene muchas veces menor calidad que el que puede generar una gran empresa en ciertos estratos, pues, porque a la gente de abajo le pagan igual o peor que una mediana empresa. Pero ahí es donde comienza. Entonces, si se comienza a recuperar ese estrato de la economía y se genera empleo, comienza otra vez el círculo positivo, el círculo virtuoso de la economía. Hay empleo, la gente recibe salario, la gente consume, al consumir genera más crecimiento de la economía, al consumir paga IVA, paga renta si tiene salario y de esa manera comienza un círculo virtuoso de la economía. ¿Qué necesitamos entonces? Inversión pública. Este presupuesto lleva en inversión pública directa 1.500 millones de dólares. Ese es el sentido. Si no, van a comenzar a llorar que la economía está al año siempre lloran. No sé si como vas a grabar, no sé si vas a poder, es que sí, me dijo que yo voy a hacer el corte. Va, ok. Entonces decía, hay empresarios que siempre lloran, que no han ganado, pero en realidad han tenido ganancias. Pero en todo caso, la clave está en la inversión pública. ¿Cómo salió el mundo y especialmente los Estados Unidos de la gran recesión de los años 20? Con inversión pública. Hay una famosa leyenda urbana de que el presidente de Estados Unidos en esa época contrataba 100,000 trabajadores para abrir hoyos. Y ahí iban abriendo hoyos. Y contrataba otros 100,000 para ir a tapar los hoyos. Porque estaba invirtiendo, eso no es cierto, bueno, pero es un poco lo que refleja. Hay un momento en que el Estado tiene que asumir esa función. Porque no se puede esperar que la ley de la oferta y la demanda va a afectar, va a producir ese cambio. Y el último elemento importante es que por suerte las remesas no han caído. Las remesas en general hubo un leve descenso en algún momento, pero tienen una tendencia a una recuperación rápida. Y las remesas familiares se convierten en uno de los activos
de recursos familiares más importantes que tiene el país. Muchas gracias, diputado, por llevarnos paso a paso con palabras entendibles hasta este momento. Hacemos un corte y al regresar, usted nos explicará cuáles son las ventanas de oportunidad que ha explicado el señor ministro de Hacienda para robustecer la recaudación y, por supuesto, cuáles son también las estrategias para poder lograr estos ingresos que permitan reducir esta brecha que usted nos ha explicado en el presupuesto. Regresamos. ¿Cómo lo sentiste? Más o menos. Se entiende, ¿verdad? Sí, sí. Ya ahorita regresamos con unos 12, 15 minutos. Vamos. Chévere. Gracias por continuar con temas y debates. En esta oportunidad estamos desarrollando el anteproyecto de presupuesto general de la Nación para el año 2021. Para eso me acompaña el diputado Juan José Martel, quien es miembro de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, quien nos ha desarrollado en la primera parte los grandes pilares del anteproyecto del presupuesto. Diputado, ¿cuáles son aquellos rubros a los cuales el Ministerio de Hacienda le apuesta para el 2021 para fortalecer la recaudación y poder estar dentro del parámetro que se necesita de la recaudación para poder cubrir estos tres ejes y pilares fundamentales del presupuesto social? Sí. Gracias, Ricardo. Importante pregunta. En El Salvador, y esto ya es bastante general en el mundo, los impuestos llegan o los recursos al Estado le llegan por dos grandes vías. Por la vía del IVA y por la vía de la renta. La vía del IVA es que por cada producto o servicio que nosotros consumimos, pagamos un porcentaje. En el caso nuestro es el 13%. Todo lo que usted, amigo, compra está dando un 13%. Y en el caso de la renta se deduce del monto del salario. Es un porcentaje según el ingreso anual que se le calcula a cada persona y de esa manera paga renta. Esos son los dos ingresos más importantes. Hay otros, tasas, contribuciones, las aduanas, las multas, en fin. Hay otro montón, pero esos son los dos pilares de nuestra finanza pública. IVA y renta. Estos tienen una característica y es que se les conoce como impuestos regresivos, porque son impuestos que los paga la gente de clase media para abajo. No me pueden decir, fíjese que no, porque el IVA lo paga todo el mundo. Ricos y pobres. Llega don Ricardo y quiere comprar. Llega don Roberto y igual paga IVA. No. Es que un pobre, una persona que vive de salario mínimo, con suerte, gasta el 100% de lo que está recibiendo como salario. No tiene capacidad de ahorro. Por lo tanto, él paga en IVA el 13% flat de todo lo que ha recibido. En cambio, don Ricardo, don Roberto, dueños de grandes grupos empresariales, primero tienen un salario altísimo, que se ponen ellos como director, propietario, se ponen nombres raros, que no se lo gastan todo. Aunque consumen más que el pobre, porque es obvio, van a consumir más de $300, pero no se lo gastan todo. Entonces, hay un porcentaje que no se gasta. Y por lo tanto, proporcionalmente, él ya ahí está pagando menos de IVA. Pero en segundo lugar, la ganancia de esa empresa, sobre esa no hay impuesto. Y muchas veces la ganancia es muchísimo mayor que los salarios de los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La renta y el IVA son dos impuestos que se pagan a partir de la clase media y muy poco a la clase alta. Pero esa es la historia, esa es otra historia. Son impuestos regresivos. ¿Qué es lo que pasa? El impuesto del IVA, usted no lo paga de manera directa.
No está el Ministerio de Hacienda en cada caja del supermercado, en cada tienda, en cada almacencito, quitándole el 13%, sino que ese uno se lo entrega al empresario, para que el empresario, a través de un proceso que se puede también explicar, pero no es el objeto, lo hace llegar al gobierno. Entonces, nosotros pagamos el impuesto, pero no se lo damos al gobierno, sino que se lo damos a tal supermercado, a tal almacén, a tal, etc. ¿Qué es lo que sucede? Que ahí se dan procesos de evasión y de elusión fiscal. Entonces, ahí tenemos la primera drenada de recursos. Ahí se comienzan a drenar los recursos, porque no todo llega, no hay seguridad de que usted gastó 20 pesos y por lo tanto puso tanto de IVA, ese dinero le llegó al gobierno. Ojalá que le llegue. No sabemos si le llegó completo, si le llegó parcial, en cuánto tiempo le llegó o si no le llegó nada. Eso genera un grave problema. Para eso hay dos instrumentos que va a usar el gobierno. Primero, la facturación electrónica. Ya está la ley aprobada desde hace tiempos, la ley de facturación electrónica, pero no la habían querido implementar porque iba a golpear a los grandotes. El pequeño nunca evade, el mediano no evade, por lo general evade el grande. Y en ese sentido, la facturación electrónica permite pagar en línea y tener control en línea de todo. Pasaron 2 años para que la Asamblea Legislativa se animara a aprobar el crédito que iba a servir para implementar los equipos, la tecnología, todo, para poder comenzar a funcionar esto. 2 años y no lo aprobaban. ¿Por qué? Porque don fulano de tal no quería que eso se aprobara. Al fin se logró con presión. Este año ya va a comenzar a funcionar en serio. Comienza a funcionar la facturación electrónica. Y eso se calcula que nos va a permitir una erogación adicional o recuperar unos 150 millones de dólares que se perdían en el pasado. Y este es el primer año que va a comenzar a usar el sistema. Eso se va a ir perfeccionando. ¿Por qué? Porque las facturas llegan en tiempo real, no hay chance de corregirlas, de alterarlas. Si una factura va alterada, se comprueba con la otra factura que tuvo que estar vinculada con ese bien y se comienza, y rápido se descubre, en minutos o en segundos, lo que antes se tardaban semanas, meses o años en descubrir las auditorías. Entonces, esto va a permitir una recaudación, según los cálculos de Hacienda, solo en este primer año, de 150 millones de dólares que se perdían. Segunda herramienta, la primera es facturación. Hoy sí se ha integrado un equipo. Que tengo problemas de conexión, pero okay. Te decía, repito, la segunda herramienta es el combate a la evasión fiscal. Se han creado equipos especializados con metodología, con entrenamiento que permiten comenzar a descubrir evasión. Por supuesto, lo que hacen es revisar cuentas anteriores, están revisando años anteriores. Y a pesar de algunas dificultades que han habido con la sala, en realidad el cálculo es que el próximo año, en combate a la evasión fiscal, en este plan, se van a recuperar 450 millones de dólares. El ministro está hablando de que estos son datos conservadores, que podría ser un poco más, pero que él está tratando de poner cifras lo más realistas posible. Entonces, por la vía de la facturación electrónica, 150, y por la vía del combate a la evasión fiscal, 450, esto puede llegar a sumar, o suma más bien,
600 millones de dólares. Solo ahí tenemos una fuente importante de recursos que puede significar el 8 o 9% de todo el presupuesto general que se está presentando en este momento. Eso solo es para simplificarte dos de los mecanismos, pero en general, si se vuelve el gobierno más eficiente en la recaudación y se generan una serie de mecanismos, podemos perfectamente estar pensando en que este presupuesto tiene una base sólida para haber sido elaborado en las cantidades que se ha hecho, y para mí existe la suficiente razonabilidad como para poder decir si este presupuesto es viable. Ahora, obviamente todo presupuesto es un presupuesto. Eso es siempre. Por ejemplo, el presupuesto del año pasado. ¿Cómo nos íbamos a imaginar que se nos venía una pandemia? Nunca. El presupuesto estaba hecho sobre la base de un país que iba a continuar una dinámica que ya traía de funcionamiento, de crecimiento, y se nos vino la pandemia. Y la pandemia nos ha golpeado por el lado de salud, que ha habido que hacer una inversión extraordinaria, y por el lado de la caída de la economía, que nos ha obligado también a enfrentar la crisis económica. En ese sentido, los presupuestos son esos. Dios no lo permita, mejor ni me dan ganas de decirlo, porque después van a decir que son los profetas de mal agüero, llega a haber un terremoto. Todas esas cosas es imposible preverlas. Uno las puede prever hasta cierto sentido, es decir, tiene que haber un fondo de prevención frente a los desastres naturales. Aquí está. O sea, hay una tormenta, todos sabemos que todos los años hay tormentas, nosotros sabemos que todos los años cada vez aumentan los problemas en relación al cambio climático, y por eso es que tiene que haber un fondo para prevención de desastres, y aquí están los fondos de FOPROMID. Pero el presupuesto es eso, un presupuesto, una planificación estratégica de un país para el siguiente año. Diputado, usted nos ha explicado básicamente los aspectos técnicos, lo que a usted le consta, debido a estar presencialmente en las reuniones, leer amplios documentos, los respaldos, son 3 documentos robustos que usted tiene en su poder para poder desarrollar el análisis con su equipo técnico. Ahora, para que vean los amigos, no sé si logran ver, sí. Esto es el presupuesto general de la nación. Hay un mensaje que es lo cortito. Esta es la supersíntesis que presenta Hacienda. Este es un documentito de menos de 30 páginas, de 35 páginas. Pero luego viene el primer paquete, el proyecto, es decir, Ley de Presupuesto General del Estado y de Presupuestos Especiales. Es el primer paquetón. Como ustedes pueden ver, es quizás como un poquito más de una resma de papel, bond, revés y derecho. Y luego tenemos el segundo, que es el que más les interesa a la gran mayoría, la Ley de Salarios. La Ley de Salarios es el otro paquetón. Aquí se describen todas las plazas que hay en el gobierno, cuánto ganan, qué prestaciones, etcétera, etcétera. Aquí esto está, otra resma de papel, y no sé si van a lograr distinguir los televidentes. Hay un montón de numeritos, ¿verdad?, que hay que ir revisando con lupa despacio. Entonces, es un proceso complejo. Incluso en el pasado no les interesaba. Fíjate, a mí me cuentan historias de que en el pasado llegaba el diputado, mira, ¿y cuánto le vas a dar a mi pueblo? Vos, y me van a hacer la calle que conecta el cantón, el Manguito, con el pueblo, me la van a hacer, me la van a balastrear. Sí, le decía el ministro, ya, está bueno, ahí te la vamos a aprobar. Y llegaba el otro, mira, y me vas a reparar la otra calle. No, fíjate que esa no va en el presupuesto. Pues no te lo apruebo, papá. Cuando me pongas ahí la calle del cantón tal al cantón tal, ahí yo te voy a aprobar el presupuesto. Era lo que nosotros decíamos en aquella época, las cartas al niño Dios.
Entonces, lo que se discutía no era la gran visión del presupuesto, sino el interés particular del diputado. Entonces, al diputado lo llamaba el alcalde. Mire, y me van a poner tal cosa para la alcaldía. Y eso era en el pasado, la discusión del presupuesto. Así se discutían las cosas aquí en la Asamblea. Poco a poco esto ha ido mejorando. Diputado, tenemos menos de 4 meses para los comicios electorales del 28 de febrero del 2021. ¿Qué le dice su olfato político? Ya este es el análisis político para el cierre de este programa. ¿La oposición política brindará sus votos para este presupuesto que usted nos ha expuesto en este programa? ¿O llegaremos al 1 de enero y se tendrá que ejecutar el presupuesto del año anterior? Yo considero, ojalá me equivocara, Ricardo, del ambiente que estoy viendo en la oposición, no tienen interés en aprobar el presupuesto general de la nación. No hay interés. Incluso los que han tenido la oportunidad de ver en vivo por televisión o en las redes sociales las reuniones, las sesiones de la Comisión de Hacienda, se encuentran con que hay un clima muy tenso, de mucha agresividad. Por otro lado, hay una serie de preguntas que tienen muy poco sentido, que se le hacen al ministro solo para querer evidenciar errores que no existen. Una cosa es que uno pueda explicar las cosas de manera simplificada y otra cosa es ser simple en el análisis. Son dos cosas distintas. Entonces, hay algunos diputados que hacen una regla de 3. Entonces, si esto es tanto, y ya creen que esa regla de 3 es la fórmula para resolver un complejo problema de finanzas públicas. Y llegan con esas preguntas y con esos mensajes con Hacienda. Y Hacienda, hay que decirlo, el ministro tiene mucho profesionalismo, tiene mucha capacidad, además va acompañado de su equipo, que no es un equipo nuevo, es un equipo que tiene algunos, quizás décadas de trabajar en la construcción de los presupuestos, es decir, han hecho los presupuestos de Arena, han hecho los presupuestos del Frente, por lo menos. Y no saben ni qué responder frente a las burradas, comienzan a explicar el ABC de las cosas, pero en el fondo no es que no sepan. Yo creo que hay una actitud de buscar la no aprobación. Y otra prueba para mí es que se tardaron 8 días. Le dieron tiempo. Hicieron perder el tiempo durante 8 o más días para que se reuniera la Comisión de Hacienda y lo pudiera comenzar a conocer, pero ese tiempo lo aprovecharon para que tanques de pensamiento favorables a ellos comenzaran un ataque que poco a poco se ha ido desmontando porque se va demostrando que no carece de tanta solidez como ellos pretendían decir. Todo eso, Ricardo, a mí me indica que no vamos a tener presupuesto. Una cosa es un debate serio. Ningún presupuesto se aprueba tal como llega. Siempre el presupuesto se discute, se analiza, se le hacen modificaciones. Hacienda está en consulta permanente. Se llama a cada uno de los ministros de Estado y los ministros llegan a explicar en su ministerio, porque están pidiendo eso, y llegan a explicar la estructura del gasto de su ministerio. Esto también lo hace el Ministerio Público, Fiscalía General de la República, Procuraduría, las 2 procuradurías, lo hacen instituciones como el Consejo Nacional de la Judicatura, lo hacen las autónomas, etcétera. Todo el mundo, todo el que maneja dinero público, el Tribunal Supremo Electoral, llega a la Asamblea Legislativa a explicar. Por lo general la queja es que es muy poquito. Todos llegan a quejarse que necesitan un poco más. Y lo que dicen los otros es que es mucho dinero. Entonces ahí entra el debate. Es un presupuesto inflado, dicen, pero pregúntenle a los distintos ministerios, a los distintos órganos del Ministerio Público, al Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral ya dijo que va a pedir 5 millones más de presupuesto extraordinario para enfrentar la pandemia.
porque ellos tienen que tomar una serie de medidas de bioseguridad el día de las elecciones que no se tomaban antes. Hay que ponerles mascarilla, hay que ponerles careta, guantes a los de la Junta Receptores de Voto, ponerles el bote de alcohol, guardar la distancia, etcétera. Todas las medidas son gastos. Entonces, todo el mundo llega a pedir aumento, pero los otros se quejan de que el presupuesto es muy alto. Pero diputado, ¿quién pierde y quién aparentemente gana al no aprobar el presupuesto 2021? Es decir, ¿qué es lo que pasa si no se aprueba? No es que nos quedamos sin dinero, es que se vuelve a aplicar el mismo presupuesto del 2020. Si no se aprueba el presupuesto, no es que ya no le pagaron a los trabajadores, no, es que se queda el mismo presupuesto del 2020. ¿Cuál es el problema? Que hay una serie de proyectos nuevos. Estamos hablando de construir universidades en ese presupuesto, de continuar el proceso de construcción del bypass. Hay una serie de proyectos grandes, el mejoramiento de las escuelas, la dotación extra de medicamentos y equipos para los hospitales, todo eso se detiene y nos quedamos con el mismo presupuesto prepandemia del 2020. Ahí hay un golpe. ¿Quién gana? Nadie. Electoralmente, el objetivo de la oposición es no dotar de recursos al gobierno para generarle una imagen negativa y que ésta incida en el evento electoral. El problema es que ahora, con el aparecimiento de las redes sociales y con la revolución de las comunicaciones y con la pérdida de mucha credibilidad de parte de los grupos tradicionales de la política, esto va a tener poco impacto y se les puede revertir. Pero en todo caso siguen las mismas estrategias de siempre. En época electoral hay que opacar al gobierno o hay que opacar a los que están en el gobierno para que la oposición tenga una oportunidad, sin importar los costos y los daños que pueda tener para el país. Para mí, en realidad, nadie va a ganar. Pero creo que a pesar de eso, a pesar de que es un juego pierde-pierde, hay un empecinamiento y todo indica que, salvo que ocurran cosas extraordinarias, el presupuesto general de la nación no va a ser aprobado. Diputado Juan José Martel, quiero agradecerle el haber aceptado mi invitación, el explicarnos en palabras sencillas, prácticas, todo este proceso de la elaboración de la ley del proyecto de presupuesto general de la nación. Muchas gracias siempre por aceptar mi invitación y participar en este foro. Gracias, Ricardo. Para mí ha sido un gusto y decirle a los amigos un mensaje final. Muchas cosas de nuestra vida, de nuestro futuro y de nuestros hijos, del futuro de nuestros hijos, depende de la herramienta financiera pública, que se llama Presupuesto General de la Nación. Finalmente, diputado, un llamado a todos nuestros televidentes y cibernautas con relación al COVID-19 para que mantengan las medidas y no relajen ni bajen la guardia. Efectivamente, es importante. En todos los países del mundo estamos ya en la segunda ola. Eso no ha pasado. Vean las noticias. Aquí tenemos un leve incremento de los casos de contagio. Gracias a Dios hay ya condiciones básicas en los hospitales para enfrentar este crecimiento. Pero no nos descuidemos. Mantengamos el uso de la mascarilla de manera permanente. Las manos hay que lavárselas constantemente. Mantengamos la distancia social, evitemos los tumultos, evitemos los lugares donde hay mucha gente con espacios cerrados, especialmente los jóvenes. Yo entiendo que ya se sienten desesperados después de estar tanto tiempo encerrados y quieren ir a la discoteca, pero a lo mejor a ellos les va a pasar el COVID sin consecuencias graves, pero van a llegar a su casa a contagiar a sus viejitos. Así es que no ha terminado la pandemia, sigue. Y la única vacuna que tenemos ahora es que nos cuidemos. Mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos, es la vacuna que por hoy tenemos para enfrentarnos. Ha sido el diputado Juan José Martel quien nos ha explicado el proyecto de presupuesto general de la nación y asimismo un llamado
una invitación reflexiva para que mantengamos y no bajemos la guardia ante el COVID-19.